Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te mantendrá al borde de tu asiento escrita por John Kendrick Banks. La historia se llama Una broma psíquica. Y Willis había visto a la señorita Hallister solo una vez, y eso, para cierto propósito. Fue suficiente. Estaba enamorado. Ella representaba en todos los sentidos su ideal. Aunque hasta que la conoció su ideal había sido algo radicalmente diferente. Ella no era para nada junoesca, y la doncella de sus sueños había sido decididamente así. Tenía el pelo castaño, que hasta entonces Willis había detestado. De hecho, si la misma riqueza hirsuta hubiera adornado la cabeza de otra mujer, cabeza de una mujer, Willis la habría calificado de roja. Esto demuestra lo completamente que estaba enamorado. Ella cambió por completo su punto de vista. Rompió su antiguo ideal. Viejo ideal y se puso en su lugar, y lo hizo casi siempre con una sonrisa. Sin embargo, había algo en los ojos de la señorita Hallister que contribuía a la derrota del corazón de Willis. Eran grandes y redondos orbes lustrosos y profundos. Tan profundos eran y tan penetrantes que los afectos de Willis más allá de su propia profundidad en el momento en que los ojos de la señorita Hallister se clavaron en los suyos. En los suyos, y al mismo tiempo tenía una noción tenue y ligeramente incómoda de que ella podía leer todos los pensamientos que su mente albergaba en sus pliegues, o más bien, que ella podía verlo completamente desprovista de pensamientos que estaba esa mente. En esta ocasión de éxtasis, ya que el cerebro de Willis estaba agitado por las sensaciones del momento. Caramba, se dijo después, pues Willis, sabio como podía ser en ocasiones, era su propio jefe. Que podía ser en ocasiones, era su propio confidente, con exclusión de todos los otros. Por Dios. Creo que ella puede mirar dentro de mi alma, y si puede. Y si lo hace, mis esperanzas se desvanecerán, pues debe ver que un alma como la mía. Que un alma como la mía no es más digna de ser afín a una como la suya que un arroyo de montaña puede esperar rivalizar con el Amazonas. Sin embargo, Willis tenía esperanzas. Puede que aparezca algo, y tal vez pueda idear algún esquema mediante el cual mis imperfecciones puedan ser ocultadas a ella. Tal vez pueda poner vidrieras sobre las ventanas de mi alma y evitar que ella mire a través de ellas mis defectos. Vidrios ahumados, tal vez, y ¿por qué no? Sí. Si los vidrios ahumados pueden ser utilizados por los mortales que miran el sol, ¿por qué no pueden? ¿Por qué no puedo usarlas yo cuando miro esos orbes apenas menos gloriosos de ella? ¡Ay de Willis! El destino estaba en su contra. Una tribu lejana de hados Una tribu lejana de hados se alió para arruinar sus posibilidades de éxito para siempre, y así fue como sucedió. Una tarde, Willis tuvo la oportunidad de llegar temprano a la ciudad. En la esquina de Broadway y Astor Place entró en un vagón de la avenida Madison, pagó su billete y se sentó en uno de los asientos de la esquina en la parte trasera del coche. Su mente estaba, como siempre, concentrada en la gloriosa señorita Hallister. Seguramente nadie que la hubiera conocido no podría hacer otra cosa que pensar en ella constantemente, reflexionó. Reflexionó, y la reflexión le hizo sentir un poco de celos. ¿Qué asunto tenía otros pensar en ella? Mortales impertinentes y rastreros. Ningún hombre era tan bueno para hacer eso, no, ni siquiera él mismo. Pero él podía cambiar. Podía al menos intentar ser digno de pensar en ella, y no conocía a ningún otro hombre que pudiera. Le gustaría pillar a cualquier otro haciendo tan poco como mencionar su nombre.
Mortales impertinentes y rastreros, repitió. Y entonces el coche se detuvo en la calle 17 y ¿quién subió a bordo? Sino la propia señorita Hallister. La idea, pensó Willis. Por Dios. Ahí está, en un coche de caballos, además. ¡Qué atrocidad! Uno podría esperar ver a Minerva conduciendo un carro de supermercado como a la señorita Hallister en un coche de caballos. Miserable, intacto. Mundo que obliga a Minerva a ir en un carro de caballos, o más bien a la señorita Hallister a montar en un carro de supermercado. El más absurdo de los absurdos. Aquí se levantó el sombrero, pues la señorita Hallister le había hecho una dulce reverencia mientras, al pasar al otro extremo del coche, donde se quedó colgada de una correa. Me pregunto por qué no se sienta, pensó Willis, pues al mirar, observó que, a excepción del que él ocupaba, todos los asientos estaban vacíos. Todos los asientos estaban vacíos. De hecho, las únicas personas a bordo eran la señorita Hallister, el conductor, el revisor y él mismo. Creo que iré a hablar con ella, pensó. Y luego volvió a pensar. No, mejor no. Ella me vio cuando entró, y si hubiera querido hablar conmigo se habría sentado aquí a mi lado, o enfrente de mí. Tal vez me mostraré digno de ella al no imponer mi presencia sobre ella. Pero me pregunto por qué está de pie. Parece bastante cansada. Aquí la señorita Hallister se permitió una actuación muy singular. Inclinó la cabeza. Inclinó ligeramente la cabeza hacia alguien, aparentemente en la acera, pensó Willis. Murmuró algo, cuyo significado Willis no pudo captar, y se sentó en el centro del asiento del otro lado del coche, con un aspecto muy molesto, de hecho, casi sin ganas. Willis estaba más desconcertado que nunca, pero su desconcierto no era nada comparado con su. Cuando, al llegar a la calle 42, la señorita Hallister se levantó. Hallister se levantó y, pasando por delante de él sin dar señales de reconocimiento, abandonó el coche. «Corten, por el trueno», jaculó Willis, consternado. «¿Y por qué, me pregunto? Un asunto incomprensible. ¿Puede ser una mujer de caprichos, con ojos como esos? Nunca. Imposible. Y, sin embargo, ¿qué otra cosa puede pasar?» Por más que lo intentó, Willis no pudo resolver el problema. Ya no tenía solución. Solución en lo que a él respecta. «Lo averiguaré, y lo averiguaré como un hombre valiente», dijo, después de devanarse los sesos durante 1 o 2 horas en un vano esfuerzo por llegar a la causa del corte de la señorita Hallister. «La llamaré esta noche y le preguntaré». Cumplió su primer propósito, pero no el segundo. Llamó, pero no le preguntó. No le preguntó, porque la señorita Hallister no le dio la oportunidad de hacerlo. Al recibir su tarjeta, le comunicó que había salido. 2 días después. 2 días más tarde, al encontrarlo cara a cara en la calle, lo miró fríamente. Y le cortó una vez más. 6 meses después se anunció su compromiso con un hombre de Boston. Y en el otoño siguiente la señorita Hallister de Nueva York se convirtió en la señora Burroughs de Boston. En la señora Burroughs de Boston. Hubo tarjetas, pero Willis no recibió ninguna de ellas. El corte fue, en efecto, completo y definitivo. ¿Pero por qué? Eso se había convertido en uno de los grandes problemas de la vida de Willis. ¿Qué había hecho para ser tratado tan mal? Pasó 1 año, y Willis se recuperó del terrible golpe a sus. Pero a menudo se preguntaba sobre el singular comportamiento de la señorita Hallister hacia él. Había planteado el asunto a varios de sus amigos y, con la excepción de uno de ellos,
Ninguno era más capaz de resolver su problema que él. Este se había enterado por su esposa, una amiga de la escuela y de la señorita Hallister, ahora señora Burroughs, que el ideal de Willis se había expresado. Ideal de Willis se había expresado una vez en el sentido de que había admirado a Willis, hasta que descubrió que no siempre era tan cortés como debería ser. ¿Debería ser cortés? No tan cortés como debería ser, replicó Willis. Cuando he sido otra cosa. Porque, mi querido Bronson, añadió, tú sabes cuál. Mi actitud hacia las mujeres, así como hacia la humanidad, siempre ha sido. Sí. Si hay una criatura en el mundo cuya cortesía es su debilidad, yo soy esa criatura. Soy el hombre más cortés que existe. Cuando juego al póker en mis propias habitaciones pierdo dinero porque me he impuesto la norma de no ganar nunca a mis invitados en las cartas o en cualquier otra cosa. Eso no es cortesía, dijo Bronson. Eso es una idiotez. Eso demuestra mi punto, replicó Willis. Soy cortés hasta el borde de la locura. No tan cortés como debería ser. Gran Scott. ¿Qué he hecho o dicho? ¿O dije para darle esa idea? No lo sé, respondió Bronson. Mejor pregúntale a ella. Tal vez te excediste en tu cortesía. La cortesía exagerada suele ser peor que la grosería. Es posible que haber sido tan cortés en alguna ocasión que hizo pensar a la señorita Hallister que la considerabas una persona inferior. Ya sabes lo que insinuó el poeta. La sorosis no guarda más furia que la de una mujer condescendiente con un hombre. Tengo ganas de escribir a la señora Burroughs y preguntarle qué hice, dijo Willis. Eso sería encantador, dijo Bronson. Burroughs estaría encantado. Es cierto. Nunca había pensado en eso, respondió Willis. No es usted un pensador reflexivo, dijo Bronson, secamente. Si yo fuera usted, esperaría mi momento y algún día podrías obtener una explicación. Cosas más extrañas, y mi esposa me dice que los Burroughs van a pasar el próximo invierno en Nueva York. Sin duda, se encontrará con ellos en algún lugar. No, me negaré a ir a donde están. Ninguna mujer me cortará por segunda vez. Ni siquiera la señora Burroughs, dijo Willis con firmeza. Bien. Mantén tus colores, dijo Bronson, con una sonrisa divertida. 1 o 2 semanas más tarde, Willis recibió una invitación del señor y la señora Bronson a cenar con ellos de manera informal. Tengo algunos amigos muy inteligentes que quiero que conozcas, escribió ella. Así que no dejes de venir. Willis fue. Los amigos inteligentes eran el señor y la señora Burroughs y, para sorpresa de Willis, fue recibido muy efusivamente por la cuádruple señorita Hallister. Vaya, señor Willis, dijo ella, extendiendo su mano hacia él. ¡Qué alegría verle de nuevo! Verle de nuevo. Gracias, dijo Willis, con cierta confusión. Yo, estoy seguro de que es una sorpresa muy agradable para mí. Yo no tenía ni idea. Yo tampoco, respondió la señora Burroughs. Y realmente me habría sentido un poco avergonzada, creo, si hubiera sabido que ibas a estar aquí. Yo, Muy absurdo que casi dudo en hablar de ello, pero siento que debo hacerlo. Te he tratado muy mal. Tratado muy mal. En efecto, dijo Willis, con una sonrisa. ¿Cómo, por favor? Bueno, en realidad no ha sido culpa mía, respondió la señora Burroughs, pero recuerda que hace poco más de 1 año fui a la ciudad en un coche de caballos. Un coche de la avenida Madison, con usted. Hombre,
dijo Willis, con una afectación de reflexión. Déjame ver. Así creo que sí. Éramos los únicos a bordo, creo. Aquí la señora Barrows se echó a reír. Usted pensó que éramos los únicos a bordo. A bordo, pero no lo éramos. El vagón estaba lleno, dijo. Entonces no lo recuerdo, dijo Willis. La única vez que monté en un coche de caballos con usted, que yo sepa, fue. Lo sé, esta fue la ocasión, interrumpió la señora Barrows. Usted se sentó en un esquina en el extremo posterior del coche cuando entré y me molestó mucho. Con usted porque se quedó para un extraño al que había visto a menudo y a quien, por razones desconocidas incluso para mí, había tomado una profunda aversión. Me ofreciera su asiento y, además, me obligara a tomarlo. No entiendo, dijo Willis. Estábamos solos en el vagón. A tus ojos lo estábamos, aunque en ese momento no lo sabía. Para mis ojos. Cuando subí a él, el vagón estaba ocupado por suficiente gente como para llenar todos los asientos. Usted me devolvió la reverencia al entrar, pero no me ofreció su asiento. El desconocido lo hizo, y aunque intenté rechazarlo, no pude hacerlo. Era un hombre más o menos de mi edad, y tenía unos ojos extraordinarios. Ojos. Era imposible resistirse a ellos. Su oferta era una orden, y mientras cabalgaba y pensaba en usted sentado inmóvil al final del vagón, obligándome a estar de pie y siendo indirectamente responsable de mi aceptación de las cortesías de un total y desagradable extraño, me sentí tan indignado con usted que pasé de largo sin reconocerlo en cuanto pude. Pude armarme de valor para irme. No podía entender por qué usted, que me parecía el alma de la cortesía, en esta ocasión no hizo lo que yo exigía. No haber hecho, no ya lo que yo exigiría a cualquier hombre, sino lo que yo tenía razones para esperar de usted. Para esperar de usted. Pero, señora Barrows, replicó Willis, porque iba a ceder un asiento a una dama cuando había otros 20 asientos desocupados en el mismo vagón. No hay ninguna razón en el mundo para que lo haga, respondió la señora Barrows. Pero no fue hasta el invierno pasado que descubrí el truco que nos habían puesto. Nos habían puesto. Ah, dijo Willis. ¿Truco? Sí, dijo la señora Barrows. Era un truco. El vagón estaba vacío a sus ojos, pero lleno a los míos con los cuerpos astrales de los miembros de la Sociedad Teosófica de Boston. ¿Qué? Rugió Willis. Es tal como he dicho, respondió la señora Barrows con una risa plateada. Son todos grandes amigos de mi marido y una noche del pasado invierno él cenó con ellos en nuestra casa, ¿y quién supones que entró primero? El fantasma de Madame Blavatsky, sugirió Willis con una sonrisa. No del todo, respondió la señora Barrows. Pero el horrible desconocido del coche de caballos, y, sabe, me recordó todo el asunto, asegurando que él y los otros habían proyectado sus cuerpos astrales hacia a Nueva York durante una semana, y se lo habían pasado magníficamente sin que nadie lo percibiera, excepto yo, que era inconscientemente psíquico y por lo tanto capaz de percibirlos en sus formas invisibles. Fue una mala broma, señora Barrows, dijo Willis, con pesar, tan pronto como se recuperó lo suficiente de su sorpresa como para hablar. Oh, no, respondió ella, con una repetición de su encantadora risa, que despertó en el pecho de Willis todos los remordimientos de una causa perdida. De todos modos, no lo hicieron. Tenían la intención de hacerlo especialmente para ti, de todos modos. Bueno, dijo Willis, creo que sí. Eran amigos de su marido, y querían arruinarme. ¿Arruinarla? ¿Y por qué los amigos del señor Barrows habrían querido hacer eso?
Preguntó la señora Burroughs, asombrada. ¿Por qué? Comenzó Willis, lenta y suavemente. Porque probablemente sabían que desde el momento en que te conocí, yo. Pero esa es una historia con un desagradable clímax, señora Burroughs, así que no la contaré. ¿Qué le parece Boston? Boston. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar a los autores y sus historias originales que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.